profesores, padres de familia y compañeros todos. Soy la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria y en esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Auris y al día de hoy les voy a enseñar a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptores simples. ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, evitando una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, se debe aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectada a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectada al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. Ahora observamos la leyenda, donde nos indica que la línea L1 está representada por el cable rojo, la línea L2, cable negro, la línea LM, cable azul y la línea LP, cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica para alimentar a los circuitos eléctricos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. Esto quiere decir cuando la corriente eléctrica se transporta directamente a los portalámparas, y esto equivale a 200 voltios. Además, nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2 directamente, porque podría ocurrir un cortocircuito. Y en el caso de conmutación, la línea L1 irá conectada al contacto medios del primer interruptor, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. A continuación, observamos un circuito eléctrico, llamado instalación de un portalámparas comandado por un interruptor simple. Este diseño está compuesto por dos esquemas eléctricos. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. Tenemos al esquema unifilar, en el que podemos encontrar al símbolo del centro de luz, al símbolo del interruptor simple, representado por el punto S. Aquí debemos tener en cuenta que cuando solo observamos esta línea representa un ducto de iluminación. En cambio, cuando tiene esta línea curva sobre él, se convierte en un electroducto. Esta línea representa el número de conductores o cables que pasarán por dicho electroducto. Ahora vemos el esquema desarrollado. En este esquema podemos encontrar el símbolo de las cajas rectangulares, que son usados para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación, proteger los empalmes y las conexiones. Este símbolo de aquí representa un interruptor termomagnético, que es un elemento de seguridad eléctrica, que tiene la capacidad de interrumpir la corriente, y su objetivo principal es proteger a las líneas eléctricas de sobreintensidades o sobrecargas de red. También tenemos al símbolo de las cajas octogonales. Este símbolo representa a los portalámparas, que es un dispositivo eléctrico que nos permite colocar en su parte roscada a las lámparas o a las bombillas eléctricas. Son también llamadas sockets. Y finalmente tenemos al interruptor simple. Los interruptores simples sirven para interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Abren y cierran los circuitos. Son llamados también interruptores de un solo golpe porque en su parte externa tienen un botón. Comandan lámparas de un solo lugar y tienen dos contactos. Un contacto es medio y otro contacto es extremo. Pero ¿cómo se diseña este circuito eléctrico? Con el método del alambrado. ¿Y qué nos dice el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado al contacto medio del interruptor. La línea L2 irá conectado al contacto de los portalámparas. Y la línea
mensajera irá conectado al contacto extremo del interruptor y al contacto libre de los portalámparas. Así nos quedará nuestro primer diseño. Diseño número 2. Instalación de dos portalámparas comandado por un interruptor simple. Utilizamos el método del alambrado. ¿Y qué nos dice este método? Que la línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera irá conectada al contacto extremo del interruptor y al contacto libre de los portalámparas. Estos puntos representan a los empalmes eléctricos. Por ejemplo, aquí se muestra a un empalme en derivación T o un empalme en derivación T con nudo de seguridad. Diseño 3. Instalación de tres portalámparas comandado por un interruptor simple. El método del alambrado nos dice que la línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera irá conectado al contacto extremo del interruptor y al contacto libre de los portalámparas. En este caso nos dice que el interruptor simple va a comandar a las lámparas A, B y C. Diseño número 4. Instalación de cuatro portalámparas comandado por un interruptor simple. El método del alambrado nos dice que la línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2, cable negro, irá conectada al contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado a un contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. Aquí nos dice que el interruptor simple va a comandar a las lámparas A, B, C y D. También observamos al empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Continuamos con el diseño número 5. Instalación de 5 portalámparas comandado por un interruptor simple. Aplicamos el método del alambrado. La línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera a un contacto extremo de los interruptores y a un contacto libre de los portalámparas. Este interruptor simple va a comandar a las lámparas A, B, C, D y E. Diseño número 6. Instalación de 6 portalámparas comandado por un interruptor simple. Seguimos aplicando el método del alambrado. La línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera irá conectada a un contacto extremo de los interruptores y a un contacto libre de los portalámparas. El interruptor simple va a comandar a las lámparas A, B, C, D, E y F. Diseño número 7. Instalación de 6 portalámparas comandado por 2 interruptores simples, independientemente. ¿Por qué nos dice independientemente? Porque cada interruptor va a comandar a un grupo de portalámparas. Por ejemplo, el primer interruptor simple va a comandar a las lámparas A, B y C. Y el segundo interruptor simple va a comandar a las lámparas D, E y F. Ahora aplicamos el método del alambrado. La línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectada al contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectada a un contacto extremo de los interruptores y a un contacto libre de los portalámparas. El primer interruptor simple va a comandar a las lámparas A, B y C. Y el segundo interruptor va a comandar a las lámparas D, E y F. Aquí también tenemos a la leyenda. Diseño número 8. Instalación de 6 portalámparas comandado por 3 interruptores simples independientemente.
El primer interruptor va a comandar a las lámparas A y B, el segundo interruptor a las lámparas C y D, y el tercer interruptor a las lámparas E y F. Aplicamos el método del alambrado. La línea L1, cable rojo, irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada al contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado en un contacto extremo de los interruptores y un contacto libre de los portalámparas. El primer interruptor comanda la lámpara A y B, segundo interruptor a la lámpara C y D, y el tercer interruptor a las lámparas E y F. Diseño número 9. Instalación de 6 portalámparas comandado por 6 interruptores simples. La línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera irá conectada a un contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El primer interruptor va a comandar a la lámpara A, el segundo interruptor a la lámpara B, el tercer interruptor a la lámpara C, el cuarto interruptor a la lámpara D, el quinto interruptor a la lámpara E y el sexto interruptor a la lámpara F. Diseño número 10. Instalación de 6 portalámparas comandado por 6 interruptores simples, de manera intercalada. ¿Por qué intercalado? Porque cada interruptor simple va a comandar a una lámpara distinta. Por ejemplo, el primer interruptor simple va a comandar a la lámpara B, el segundo interruptor a la lámpara C, el tercer interruptor a la lámpara A y así sucesivamente. Ahora es tu turno. Pausa el video e intenta diseñar este circuito eléctrico utilizando el método del alambrado. Una vez que ya lo has hecho, ahora lo realizaremos juntos. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado a un contacto extremo de los interruptores y a un contacto libre de los portalámparas. El primer interruptor va a comandar a la lámpara B, el segundo interruptor a la lámpara C, el tercer interruptor a la lámpara A, el cuarto interruptor a la lámpara D, el quinto interruptor a la lámpara F y el sexto interruptor a la lámpara E. Así nos queda nuestro último diseño. Aquí observamos al símbolo de la conexión sin corriente eléctrica. Además observamos a los empalmes eléctricos como el empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Muchas gracias por tu atención. Espero que este video te haya ayudado y puedas aprender más sobre qué es el método del alambrado. Se despide la alumna Ariana Dolly de Tercero A Libertad. Muchas gracias.